El silencio del espacio profundo siempre me ha fascinado. Es un vacío que te envuelve, te aísla y te hace sentir insignificante frente a la inmensidad del cosmos. Sin embargo, nunca imaginé que ese mismo silencio se convertiría en el preludio de la pesadilla más aterradora de mi vida. Mi nombre es Ryan Keller, geólogo jefe de la misión Mars Deep Core, un proyecto ambicioso de la NASA para explorar las profundidades del planeta rojo. Nuestra misión parecía simple: perforar hasta 5 kilómetros bajo la superficie marciana en busca de reservas de agua y secretos geológicos ocultos durante eones. El día 47 de nuestra misión comenzó como cualquier otro. Me desperté en mi pequeña cabina en la base Ares Prime, ubicada en el vasto desierto del hemisferio sur de Marte. El zumbido constante de los sistemas de soporte vital era el único sonido que rompía el silencio sepulcral del planeta. Mientras me preparaba para otra jornada de trabajo, no podía imaginar que ese día cambiaría todo lo que creíamos saber sobre Marte, sobre la vida y sobre nuestro lugar en el universo. Después de un desayuno rápido de raciones deshidratadas, me reuní con mi equipo en la sala de control. Sarah Chen, nuestra astrobiólogo, ya estaba revisando los datos de la noche anterior. Mark Reeves, ingeniero de perforación, ajustaba los parámetros del taladro robótico que habíamos bautizado como el Topo U. «Buenos días, equipo», saludé, tratando de sonar más animado de lo que me sentía. Después de semanas de perforación sin resultados significativos, la moral comenzaba a decaer. ¿Alguna novedad? Sarah levantó la vista de su pantalla, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y preocupación. «Ryan, tienes que ver esto. Los sensores de El Topo detectaron algo extraño anoche, justo cuando alcanzamos los 5 kilómetros de profundidad». Me acerqué a su estación, intrigado. En la pantalla, una serie de gráficos y lecturas parpadeaban en rojo. «¿Qué estoy viendo exactamente?», pregunté, tratando de interpretar la maraña de datos. «No estoy segura», admitió Sarah, su voz temblando ligeramente. «Pero sea lo que sea, no se parece a nada que hayamos visto antes. La composición química es alien, y hay algo más. Parece estar emitiendo algún tipo de energía». Mark se unió a nosotros, su rostro una máscara de confusión. «Eso es imposible. A esa profundidad no debería haber nada más que roca inerte». «Pues parece que Marte tiene otros planes», murmuré sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Preparen el Topo para extraer una muestra. Sea lo que sea esto, necesitamos verlo con nuestros propios ojos». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mientras el Topo ascendía lentamente desde las profundidades, llevando consigo su preciosa carga, no podía sacudirme la sensación de que estábamos a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Cuando finalmente la cápsula de muestras llegó a la superficie, nos reunimos en el laboratorio, conteniendo la respiración. Con manos temblorosas, activé el mecanismo de apertura. El sello hermético se rompió con un siseo, y por un momento nada sucedió. Entonces lo vi. Una sustancia viscosa y oscura, casi negra, que parecía moverse por sí misma dentro del contenedor. Pulsaba rítmicamente, como si estuviera viva. «Dios mío», susurró Sarah, inclinándose para observar más de cerca. Es orgánico». En ese momento, la sustancia pareció reaccionar a nuestra presencia. Se movió hacia el borde del contenedor, extendiendo un fino tentáculo que tocó el vidrio. Y entonces, lo impensable sucedió. El vidrio comenzó a disolverse, como si fuera azúcar en agua caliente. «¡Atrás!», grité, arrastrando a Sarah lejos del contenedor. Mark ya estaba en la puerta, su rostro pálido de terror. Mientras observábamos, impotentes, la sustancia se derramó sobre la mesa del laboratorio, consumiendo todo a su paso: metal, plástico, incluso la cerámica de alta resistencia. Se expandía con una velocidad alarmante, duplicando su tamaño en cuestión de segundos. «Hay que sellar el laboratorio», ordenó Mark, su voz quebrada por el pánico. «¡Ahora!». Corrimos hacia la salida,
activando los protocolos de contención biológica. Las pesadas puertas de acero se cerraron detrás de nosotros con un estruendo final, pero incluso así, no me sentía seguro. La imagen de esa cosa pulsante y viva, surgida de las profundidades de Marte, estaba grabada a fuego en mi mente. Mientras nos mirábamos unos a otros, jadeando y temblando en el pasillo, una certeza terrible se asentó en mi estómago. Habíamos despertado algo que debería haber permanecido dormido. Y ahora, atrapados en este outpost desolado en un planeta muerto, tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestra curiosidad. El silencio que tanto había admirado se había roto, reemplazado por el latido ominoso de una amenaza desconocida, y mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la base, me di cuenta de que nuestra verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética y terror creciente. La sustancia, a la que habíamos empezado a llamar cenotafio, en un intento de darle nombre a nuestro némesis, se expandía a un ritmo alarmante. A pesar de nuestros esfuerzos por contenerla, parecía encontrar grietas y debilidades en cada barrera que levantábamos. Me encontraba en la sala de control, mis ojos fijos en las pantallas que mostraban el avance implacable del cenotafio a través de los sistemas de ventilación de la base. Sara estaba a mi lado, su rostro pálido iluminado por el resplandor de los monitores. Es como si aprendiera, murmuró, su voz apenas un susurro. Cada vez que intentamos detenerlo, encuentra una nueva forma de avanzar. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. No solo aprende, Sara. Creo que nos está estudiando. En ese momento, Mark irrumpió en la sala, su traje espacial cubierto de una sustancia negra y viscosa que me revolvió el estómago. El módulo de almacenamiento está perdido, jadeó quitándose el casco. Esa cosa devoró todo lo que había dentro, suministros, equipos, todo. ¿Cómo es posible?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El cenotafio no solo consumía materia orgánica, parecía capaz de asimilar y transformar cualquier cosa que tocara. No lo sé, pero está evolucionando, respondió Mark, su voz temblando. Vi formas dentro de la masa, como si estuviera tratando de replicar las cosas que ha absorbido. Un escalofrío recorrió mi espalda, la imagen de equipos y suministros siendo digeridos y recreados por esa entidad alienígena era demasiado para soportar. Tenemos que contactar con la Tierra, dije, dirigiéndome hacia la consola de comunicaciones. Necesitamos ayuda, evacuación, lo que sea. Pero cuando intenté activar el enlace de comunicación, solo recibí estática. Fruncí el ceño, intentándolo de nuevo. Nada. ¿Qué sucede?, preguntó Sara, acercándose. No lo sé, respondí, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No hay señal. Es como si algo estuviera bloqueando nuestras comunicaciones. Y entonces lo vi, un fino filamento negro que se deslizaba por el borde de la consola, apenas visible. El cenotafio había llegado hasta aquí, infiltrándose en nuestros sistemas de comunicación. Dios mío, susurré retrocediendo, nos ha aislado por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estábamos solos, atrapados en Marte con una entidad que desafiaba toda comprensión, sin forma de pedir ayuda. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. El cenotafio seguía expandiéndose, consumiendo módulo tras módulo de nuestra base. Nos vimos forzados a retroceder, abandonando secciones enteras, tratando desesperadamente de mantener una barrera entre nosotros y esa cosa. Pero lo peor no era la pérdida de espacio o recursos, era el efecto que el cenotafio tenía en nosotros. Comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mi equipo. Sara pasaba horas mirando fijamente las muestras del cenotafio que habíamos logrado aislar, murmurando para sí misma en un lenguaje que no reconocía. Mark se volvió paranoico, insistiendo en que podía escuchar voces en las paredes, y yo comencé a tener sueños. Visiones de un Marte antiguo, lleno de vida y tecnología más allá de nuestra comprensión. Veía ciudades que se extendían hasta el horizonte, máquinas que desafiaban las leyes de la física,
Y en el centro de todo, una masa pulsante y negra que latía con una inteligencia malévola. Me despertaba sudando, con la certeza de que esos no eran simples sueños. El cenotafio estaba tratando de comunicarse conmigo, de mostrarme algo. ¿Pero qué? Una noche, mientras realizaba una ronda de vigilancia por los pocos módulos que aún controlábamos, escuché un ruido que me heló la sangre. Era un sonido húmedo, como de succión, seguido de un grito ahogado. Corrí hacia la fuente del sonido, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando llegué al módulo de hidroponía, la escena que encontré me dejó paralizado de horror. Sara estaba allí, pero ya no era Sara. Su cuerpo estaba parcialmente fusionado con una masa de cenotafio que brotaba de las paredes. Sus ojos, ahora completamente negros, me miraron con una mezcla de terror y fascinación. «Ryan», susurró, su voz distorsionada y alien. «Es hermoso. Puedo verlo todo ahora. La historia de Marte, los secretos del universo. Tienes que unirte a nosotros». Retrocedí, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sara extendió una mano hacia mí, sus dedos alargándose de forma imposible, convirtiéndose en tentáculos negros y viscosos. «No», murmuré, dándome la vuelta y corriendo tan rápido como pude. Mientras huía, las luces de la base comenzaron a parpadear y apagarse. En la oscuridad, pude escuchar el sonido del cenotafio avanzando, consumiendo todo a su paso, y mezclado con ese sonido, el eco distante de la risa de Sara. Llegué jadeando a la sala de control, cerrando la puerta detrás de mí. Mark estaba allí, su rostro una máscara de terror. «Los perdimos», dijo, su voz quebrada. «A todos ellos. Somos los únicos que quedamos». Miré las pantallas de seguridad, viendo cómo el cenotafio se extendía por toda la base. Ya no era solo una masa informe, ahora tomaba formas reconocibles, imitando estructuras y maquinaria que había consumido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mark, su voz apenas un susurro. Miré el botón rojo bajo el panel de control. El último recurso, la autodestrucción de la base. «Tenemos que detenerlo», dije, mi voz sonando extrañamente calmada en mis propios oídos. «No podemos permitir que llegue a la Tierra». Mark asintió, comprendiendo. «¿Crees que funcionará?». No tenía respuesta para eso. El cenotafio había demostrado ser resistente a todo lo que le habíamos lanzado, pero teníamos que intentarlo. Mientras mi mano se acercaba al botón, las luces de la sala de control se apagaron por completo. En la oscuridad, pude sentir algo moviéndose, acercándose. El olor metálico del cenotafio llenó mis fosas nasales. «Mark», llamé, mi voz temblando. «¿Estás ahí?». No hubo respuesta, solo el sonido húmedo y pulsante del cenotafio avanzando. Y entonces, en la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. Un par de ojos brillando con una luz alienígena, fijos en mí. No eran los ojos de Mark, ni los de Sara, ni los de ningún ser humano. El cenotafio había evolucionado una vez más, y ahora venía por mí. La oscuridad que me rodeaba parecía tener vida propia, pulsando y retorciéndose como si fuera una extensión del cenotafio. Los ojos alienígenas seguían fijos en mí, brillando con una inteligencia fría y calculadora que me helaba la sangre. «¿Qué eres?», susurré, mi voz apenas audible sobre el latido frenético de mi corazón. Como respuesta, sentí una presencia invadir mi mente. No eran palabras, sino imágenes y sensaciones que se derramaban en mi conciencia como un torrente imparable. Vi un Marte antiguo, rebosante de vida y tecnología, una civilización que hacía parecer primitiva a la nuestra. En esas visiones, vi cómo los marcianos antiguos crearon el cenotafio como un arma de último recurso, una defensa contra una amenaza cósmica que no pude comprender del todo. Era una entidad viviente, diseñada para adaptarse, evolucionar y proteger el planeta a toda costa. Pero algo salió mal. El cenotafio se volvió contra sus creadores, consumiéndolos y asimilando su conocimiento. La civilización marciana cayó, y el cenotafio se hundió en las profundidades del planeta, durmiendo, esperando, hasta que nosotros lo despertamos.
Cuando las visiones cesaron, me encontré de rodillas, jadeando. El cenotafio se había acercado, su masa pulsante a centímetros de mi rostro. «No», murmuré, luchando contra la náusea que me invadía. «No puedes tener razón. Esto no puede ser verdad». Pero en el fondo, sabía que lo era. Cada dato que habíamos recopilado, cada anomalía que habíamos encontrado en Marte, todo encajaba con esta terrible verdad. De repente, las luces volvieron a encenderse, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, vi que la sala de control estaba casi completamente invadida por el cenotafio. Las paredes, el suelo, incluso parte del equipo, estaban cubiertos por esa sustancia negra y pulsante. Y allí, en medio de todo, estaba Mark, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba parcialmente fusionado con el cenotafio, sus ojos negros y vacíos fijos en mí. «Ryan», dijo, pero su voz no era humana. Era un coro de voces antiguas y alienígenas. «Ahora entiendes. Somos la defensa final de Marte, y ahora también seremos su venganza». Retrocedí, buscando desesperadamente una salida, pero sabía que no había escape. El cenotafio había tomado el control de toda la base. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque temía conocer la respuesta. La cosa que una vez fue Mark sonrió, una expresión grotesca en su rostro deformado. «Queremos lo que siempre hemos querido, sobrevivir, expandirnos. Y tú, Ryan Keller, nos llevarás a la Tierra». El horror de esa declaración me golpeó como un puño físico. El cenotafio no solo quería consumir Marte, quería usar nuestra misión, nuestros conocimientos, para llegar a la Tierra y continuar su expansión allí. «Nunca», gruñí, retrocediendo hasta chocar contra la consola de control. Mis dedos rozaron el botón de autodestrucción. El cenotafio pareció sentir mi intención. Tentáculos negros se extendieron desde todas las direcciones, tratando de inmovilizarme. «No puedes detenernos», dijo la voz del falso Mark. «Somos inevitables, somos el futuro». En ese momento, tomé una decisión. Sabía que probablemente moriría, pero si podía evitar que esta cosa llegara a la Tierra, valdría la pena. Con un movimiento rápido, golpeé el botón de autodestrucción. Alarmas comenzaron a sonar por toda la base, y una voz computarizada anunció: «Secuencia de autodestrucción iniciada. Detonación en T-5 minutos». El cenotafio rugió, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los tentáculos se lanzaron hacia mí con renovada furia. Esquivé como pude, corriendo hacia la salida. No tenía un plan, solo el instinto primario de sobrevivir. Mientras corría por los pasillos de la base, podía sentir al cenotafio persiguiéndome, sus tentáculos rozando mis talones. Llegué al hangar donde guardábamos nuestro vehículo de exploración marciana. Era nuestra única esperanza de escapar de la explosión inminente. Mientras me apresuraba a encenderlo, pude ver a través de las ventanas cómo el cenotafio se extendía por toda la base, consumiéndolo todo a su paso. El motor del vehículo rugió a la vida justo cuando los tentáculos del cenotafio alcanzaban la puerta del hangar. Aceleré con todas mis fuerzas, rompiendo la barrera y saliendo a la superficie marciana. Detrás de mí, pude ver cómo la base Ares Prime se deformaba y retorcía, completamente envuelta por el cenotafio, y entonces, justo cuando alcanzaba la cresta de una colina cercana, el mundo explotó en una bola de fuego. La onda expansiva golpeó el vehículo, haciéndolo volcar. Mientras rodaba por la ladera, mi último pensamiento antes de perder el conocimiento fue una plegaria silenciosa: que el fuego hubiera sido suficiente para detener al cenotafio. Cuando desperté, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. El cielo marciano seguía siendo el mismo tono rojizo de siempre, indiferente al drama que se había desarrollado en su superficie. Me arrastré fuera del vehículo volcado, mis músculos protestando con cada movimiento. A lo lejos, donde una vez estuvo la base Ares Prime, solo quedaba un cráter humeante. Activé mi comunicador, esperando contra toda esperanza que aún funcionara. Para mi sorpresa,
logré captar una señal débil. Era un mensaje automático de la Tierra, informando que una misión de rescate estaba en camino. Debería haber sentido alivio. Pero mientras miraba el cráter, una duda terrible comenzó a crecer en mi mente. ¿Realmente habíamos detenido al cenotafio? ¿O solo lo habíamos hecho más fuerte? Y si había sobrevivido, ¿qué pasaría cuando la misión de rescate llegara? Mientras el sol marciano se ponía en el horizonte, me di cuenta de que mi pesadilla estaba lejos de terminar. El cenotafio me había mostrado la verdad sobre Marte, sobre nosotros mismos y sobre los horrores que acechan en las profundidades del espacio. Y ahora, esa verdad me perseguiría para siempre. Los días que siguieron a la destrucción de la base Ares Prime se fundieron en una bruma de supervivencia y paranoia. Utilicé el vehículo de exploración como refugio temporal, racionando cuidadosamente los suministros limitados que quedaban. Cada sonido, cada sombra en el paisaje marciano, me hacía sobresaltar, temiendo que fuera el cenotafio resurgiendo de las cenizas. Pero lo que más me atormentaba eran los sueños. Cada vez que cerraba los ojos, era asaltado por visiones del antiguo Marte, fragmentos de memoria que el cenotafio había implantado en mi mente. Veía ciudades de cristal y metal que se elevaban hacia un cielo que alguna vez fue azul. Sentía el terror de los marcianos cuando su creación se volvió contra ellos, consumiendo todo lo que amaban. Una noche, mientras observaba las estrellas a través de la cúpula del vehículo, un pensamiento perturbador me asaltó. ¿Y si el cenotafio no era único? ¿Qué pasaría si hubiera otros como él, durmiendo en los rincones oscuros de la galaxia, esperando ser despertados por exploradores incautos como nosotros? Mi comunicador crepitó sobresaltándome. Era otro mensaje de la Tierra, más claro esta vez. La misión de rescate estaba a solo unos días de distancia. Debería haber sentido alivio, pero en su lugar sentí un peso en el estómago. ¿Estaba realmente a salvo? ¿O estaba poniendo en peligro a mis rescatadores y, potencialmente, a toda la humanidad? Decidí que tenía que investigar el sitio de la explosión una última vez antes de que llegara el equipo de rescate. Necesitaba estar seguro de que el cenotafio había sido destruido. Al amanecer del día siguiente, me aventuré hacia el cráter. El aire estaba lleno de polvo rojizo, dificultando la visibilidad. Mientras me acercaba al borde, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El cráter era enorme, más grande de lo que esperaba. En el fondo, pude ver los restos retorcidos de lo que alguna vez fue la base Ares Prime, pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en el centro del cráter. Una masa negra y viscosa, no más grande que un charco, pulsaba débilmente. El cenotafio había sobrevivido. Mi primer instinto fue huir, pero algo me mantuvo en mi lugar. La masa se movió, formando lo que parecía ser un ojo. Me miró, y en ese momento sentí que me comunicaba directamente con la esencia de esa cosa alienígena. No fueron palabras lo que recibí, sino emociones e intenciones. Sentí su dolor, su miedo, su determinación de sobrevivir. Y también sentí algo más: arrepentimiento. El cenotafio me mostró otra visión, esta vez más clara que nunca. Vi cómo fue creado con nobles intenciones, diseñado para proteger y preservar la vida en Marte frente a una catástrofe inminente. Pero algo salió mal en su programación, convirtiéndolo en la monstruosidad que ahora conocía. Me di cuenta, con una mezcla de horror y fascinación, de que el cenotafio estaba tratando de comunicarse conmigo, no como un depredador con su presa, sino como un ser desesperado buscando redención. Mientras permanecía allí, al borde del cráter, enfrentado a esta criatura que había causado tanta destrucción, me encontré en un dilema moral que nunca hubiera imaginado. ¿Debía tratar de destruirlo definitivamente? ¿O había una posibilidad, por remota que fuera, de que pudiéramos aprender de él, tal vez incluso ayudarlo a recuperar su propósito original? El sonido de motores en la distancia me sacó de mi trance. La misión de rescate había llegado antes de lo previsto. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora,
Hice lo impensable. Tomé una muestra del cenotafio, guardándola cuidadosamente en un contenedor de mi traje. No sabía si estaba cometiendo el error más grande de mi vida o posiblemente salvando a la humanidad de futuros encuentros desastrosos con entidades similares. Mientras corría de vuelta a mi vehículo, pude sentir la presencia del cenotafio en mi mente, una mezcla de gratitud y advertencia. Sabía que llevaba conmigo no solo una muestra física, sino también un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia humana. Cuando la nave de rescate aterrizó y mis compañeros humanos corrieron hacia mí, me encontré dividido entre el alivio de ser salvado y el peso del secreto que ahora cargaba. Mientras abordaba la nave, eché una última mirada al paisaje marciano. En algún lugar ahí abajo, el cenotafio esperaba, recuperándose lentamente, y yo me dirigía a la Tierra con una parte de él, para bien o para mal. La puerta de la nave se cerró, sellando mi destino y el de la humanidad. Mientras despegábamos, no pude evitar preguntarme, ¿había salvado a la Tierra o había condenado a 2 planetas? Solo el tiempo lo diría. El viaje de regreso a la Tierra fue una tortura psicológica. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia del cenotafio en mi mente, susurrando secretos del universo que ningún humano debería conocer. La muestra que había tomado, aunque pequeña, parecía pesar 1 tonelada en mi conciencia. Mis compañeros de la misión de rescate notaron mi comportamiento errático. Les conté una versión editada de los eventos en Marte, omitiendo la verdadera naturaleza del cenotafio y el hecho de que llevaba una muestra conmigo. Me miraban con una mezcla de lástima y preocupación, atribuyendo mi estado al trauma de haber perdido a mi equipo. Cuando finalmente aterrizamos en la Tierra, fui inmediatamente puesto en cuarentena y sometido a exhaustivos exámenes médicos. Los médicos estaban desconcertados por los cambios en mi fisiología cerebral. Detectaron actividad en áreas del cerebro que normalmente están dormidas en los humanos. Dr. Gias Keller, me dijo uno de los neurólogos, su rostro una máscara de fascinación científica. Su cerebro muestra patrones de actividad que nunca antes habíamos visto. Es como si hubiera evolucionado. Esa palabra, evolucionado, me heló la sangre. ¿Era esto parte del plan del cenotafio? Me estaba transformando lentamente en algo más. Durante semanas fui interrogado por científicos, militares y funcionarios gubernamentales. Todos querían saber qué había sucedido realmente en Marte. Mantuve mi historia consistente, pero podía sentir que no me creían del todo. Una noche, mientras yacía en mi cama en la instalación de cuarentena, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una figura oscura en la esquina, pulsando suavemente. «No eres real», susurré cerrando los ojos con fuerza. «Estás en mi mente». Pero cuando los abrí de nuevo, la figura seguía allí. Se acercó a mí y reconocí la forma de Sara, mi compañera perdida en Marte. Pero sus ojos eran completamente negros y su piel tenía un brillo antinatural. «Ryan», dijo con una voz que era y no era la suya. «No puedes escapar de nosotros. Somos parte de ti ahora». Me levanté de un salto, golpeando el botón de alarma junto a mi cama. Las luces se encendieron y guardias armados irrumpieron en la habitación. Pero cuando miré de nuevo a la esquina, la figura de Sara había desaparecido. «¿Doctor Keller?», preguntó uno de los guardias, su arma apuntando nerviosamente alrededor de la habitación. «¿Qué sucede?». Tragué saliva, dándome cuenta de lo loco que sonaría si les contaba la verdad. «Una pesadilla», murmuré. «Solo fue una pesadilla». Pero sabía que era más que eso. El cenotafio estaba aquí, en la Tierra, y estaba creciendo. Los días siguientes fueron un torbellino de más pruebas y interrogatorios. Podía sentir que mis respuestas se volvían cada vez más incoherentes. Las visiones del antiguo Marte se mezclaban con la realidad, y a veces me encontraba hablando en un lenguaje que ni siquiera reconocía. Una tarde, mientras me sometían a otra resonancia magnética, tuve una revelación aterradora. La muestra del cenotafio que había traído conmigo no estaba en ningún contenedor físico.
Estaba dentro de mí, fusionada con mi propio ADN, transformándome lentamente desde adentro. Entré en pánico, tratando de salir de la máquina de resonancia. Los técnicos me sujetaron pensando que estaba teniendo un ataque de ansiedad, pero yo sabía la verdad. Era el anfitrión del cenotafio, su puerta de entrada a nuestro mundo. «¡Tienen que ponerme en cuarentena!», grité. «¡Tienen que detenerlo antes de que sea demasiado tarde!». Mis palabras fueron interpretadas como delirios de un hombre traumatizado. Me sedaron y me llevaron de vuelta a mi habitación. Esa noche, mientras yacía en un estado de semi-inconsciencia, sentí que mi cuerpo cambiaba. Mis células se reorganizaban, mi mente se expandía. Podía sentir la presencia del cenotafio más fuerte que nunca, y con ella un conocimiento cósmico que amenazaba con abrumar mi cordura. En mis visiones vi el futuro. Vi ciudades terrestres consumidas por una masa negra y pulsante. Vi a la humanidad transformada, fusionada con el cenotafio en una simbiosis grotesca pero poderosa. Y lo más aterrador de todo, vi que una parte de mí lo deseaba. Me desperté bañado en sudor frío, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Miré mis manos y vi que mis venas pulsaban con un líquido negro. El cenotafio estaba tomando el control. Con una claridad nacida de la desesperación, supe lo que tenía que hacer. No podía permitir que esto se propagara. No podía ser el caballo de Troya que trajera la destrucción a la tierra. Me levanté tambaleante y me dirigí al baño de mi habitación. En el espejo, vi que mis ojos habían comenzado a oscurecerse, tornándose negros desde los bordes. No quedaba mucho tiempo. Tomé un trozo de vidrio roto del espejo y, con manos temblorosas, comencé a cortar. Dolor y un líquido negro brotaron de las heridas. Podía sentir al cenotafio luchando, tratando de cerrar las heridas, de mantenerme con vida. «Lo siento», susurré, aunque no estaba seguro si me disculpaba con la humanidad o con el cenotafio. Pero esto termina aquí. Mientras mi visión se oscurecía, escuché el sonido de la puerta abriéndose de golpe y voces gritando. Manos me sujetaron, tratando de detener el sangrado. «¡No!», grité con las últimas fuerzas que me quedaban. «Tienen que dejarme morir. Es la única forma». Pero mis palabras se perdieron en la inconsciencia que me envolvía. Lo último que sentí fue una presencia alienígena en mi mente, una mezcla de tristeza, determinación y algo que casi podría describirse como amor. El cenotafio y yo éramos uno ahora, para bien o para mal, y nuestro destino, junto con el de la Tierra, aún estaba por escribirse. Desperté en una habitación que no reconocía, rodeado de máquinas que emitían pitidos constantes. Mi cuerpo se sentía diferente, como si ya no me perteneciera completamente. Cuando finalmente logré abrir los ojos, me encontré cara a cara con un grupo de científicos y militares de alto rango, todos mirándome con una mezcla de fascinación y temor. «Dr. Keller», dijo uno de ellos, un hombre de traje que parecía ser el líder. «Bienvenido de vuelta. Ha estado inconsciente durante 3 semanas. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca y áspera. Una enfermera me ofreció agua, que bebí agradecido». ¿Qué ha pasado?», logré preguntar finalmente. El hombre del traje intercambió miradas con los demás antes de responder. «Dr. Keller, lo que ha sucedido con usted es sin precedentes. Su intento de acabar con su vida nos llevó a descubrir la verdad sobre lo que trajo de Marte». Su expresión seria, pero con un destello de algo más en sus ojos. ¿Esperanza? ¿Ambición? «Dr. Keller, lo que tenemos aquí es una oportunidad única. El cenotafio, a través de usted, nos está ofreciendo conocimientos y tecnología más allá de nuestra comprensión actual. Creemos que, con el tiempo y la investigación adecuada, podríamos aprovechar este poder para el beneficio de la humanidad». Sentí la presencia del cenotafio en mi mente, comunicándose conmigo. Ya no era la entidad aterradora que había conocido en Marte. Había evolucionado, adaptándose a mi conciencia humana. Sentí su deseo de redención, de corregir los errores del pasado. «No entienden», dije, mi voz más fuerte ahora. «El cenotafio
no es solo tecnología o conocimiento, es una forma de vida, una conciencia, y ahora somos uno. Los científicos murmuraron entre sí, emocionados y nerviosos a la vez. «Doctor Keller», dijo una científica, acercándose, «¿está diciendo que puede comunicarse directamente con esta entidad alienígena?» Asentí lentamente. «Es más que eso. Puedo ver lo que ve, sentir lo que siente, y tiene tanto que mostrarnos, tanto que enseñarnos». Durante las semanas siguientes fui sometido a innumerables pruebas y experimentos, pero esta vez, en lugar de sentirme como un sujeto de prueba, me sentí como un embajador entre dos mundos. El cenotafio, a través de mí, comenzó a revelar secretos del universo que revolucionarían nuestra comprensión de la física, la biología y la propia naturaleza de la realidad. Pero no todo era conocimiento científico. El cenotafio también nos mostró los peligros que acechaban en las profundidades del espacio, las amenazas cósmicas contra las que fue originalmente creado para defender. Nos advirtió sobre otras entidades como él, algunas benévolas, otras terriblemente hostiles. A medida que pasaba el tiempo, mi transformación continuó. Mi cuerpo se volvió más fuerte, más resistente. Mi mente se expandió, capaz de procesar información a velocidades inimaginables. Pero lo más importante, mi conciencia y la del cenotafio se fusionaron en una simbiosis perfecta, creando algo completamente nuevo. Un día, mientras observaba el amanecer desde la ventana de mi habitación en la instalación de investigación, sentí una certeza abrumadora. Este era solo el comienzo. La humanidad estaba a punto de dar un salto evolutivo, guiada por la unión entre el cenotafio y yo. «¿Estás listo?», pregunté en voz alta, aunque sabía que la pregunta era tanto para el cenotafio como para mí mismo. Sentí una ola de afirmación y anticipación fluyendo a través de nuestro ser compartido. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, iluminando un nuevo día, me di cuenta de que ya no era solo Ryan Keller, y ya no era solo el cenotafio. Éramos el puente entre dos mundos, el heraldo de una nueva era para la humanidad. El viaje que comenzó en las profundidades de Marte ahora nos llevaría a las estrellas. Y esta vez estaríamos preparados para lo que encontráramos allí. Miré mis manos, viendo cómo pulsaban con una energía alienígena que ahora era parte de mí. Sonreí, sintiendo una mezcla de temor y emoción ante lo que nos esperaba. «Vamos», dije, dirigiéndome a la puerta. «Tenemos un universo que explorar». Y así, con pasos que resonarían a través de la historia humana, salí para enfrentar nuestro nuevo destino.